Altagracia Gómez, esta funcionaria honorífica, o se la hacía de la 4T, ¿por qué? Porque como tal no tiene un sueldo. ¿Por qué no tiene un sueldo? Porque no lo necesita. Porque ella, bueno, finalmente es una gran empresaria, heredera de una muy grande fortuna y muy cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum. Es, creo yo, y con las señales que he ido viendo, yo creo que es la persona más cercana a Claudia Sheinbaum, o la mujer más cercana a Claudia Sheinbaum. Claro, está el tema de sus particulares, de sus manos derechas, pero Altagracia ha demostrado, y ella lo decía en unas entrevistas hace un par de años, que ella tenía casi 10 años de relación con Claudia diaria. Es decir, que todos los días hablaba con la presidenta, bueno, todavía no era presidenta, en su momento alcaldesa, luego jefa de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ella era muy cercana, siempre lo ha sido. Y ha sido objeto de ataques, e incluso la presidenta salió a defenderla hace unos días, cuando de manera vil y misógina salieron a atacar su vestimenta porque no les gustaba y porque era muy costosa. Y bueno, finalmente lo dejó claro la presidenta, ¿no? Ella trabaja para la 4T, ella tiene funciones dentro de la 4T, pero no tiene un sueldo. No se le paga, ella pues no quiere cobrar. Ella también la vimos como opacó completamente la participación de Javier Milei allá en la cena de Donald Trump, esta cena donde solamente fueron dos tipos de invitados, uno los que invitaron directamente el equipo de Trump y otro los que pagaron $1 millón por estar ahí. Fuese el que sea de los casos, no cualquiera llega a esos sitios. Y sale un video de Altagracia en el 2017, donde ella pues muestra que ella también fue parte de los hilos que estaba detrás de la reforma al Poder Judicial. Ella confirmaba que los jueces eran los verdaderos responsables de que muchas empresas tronaran. Que si bien sí, la corrupción en el gobierno en el 2018 hacia atrás, pues era innegable, los que verdaderamente hacían que empresas quebraran no era el gobierno, sino eran los jueces. Vamos a ver esta entrevista, este clip de Altagracia Gómez hablando en la Canaco hace pues ya casi una década, hablando de las tropelías y corruptelas de los jueces. Si tuviera que juntar un problema que converge en todas las industrias, yo te diría que es el Estado de Derecho, y sí me gustaría hacer hincapié en que es Estado de Derecho y no corrupción en sí mismo, porque el Estado de Derecho implica los tres elementos del Estado, no solo es el gobierno, los elementos del Estado también son la población, ¿no? Y la población tiene una parte bien importante en acabar con la corrupción. Si bien al gobierno le corresponde hacer el derecho y aplicarlo, yo sí diría que muchas veces las violaciones o los factores reales de poder vienen de fuera del gobierno y vienen de la iniciativa privada muchas veces, y en eso tenemos que responsabilizarnos y cambiar. Sí considero que el Poder Judicial en específico tiene un área de oportunidad enorme. Si bien no hay una reforma para el sistema penal acusatorio ahora, el derecho que impacta a las personas no de forma abstracta y genérica, sino el que incide directamente en la esfera jurídica del ciudadano de a pie, del empresario, pequeño, grande, mediano o micro, es el juez el que te puede detener un proyecto de inversión, es el juez el que puede determinar que se expropie algo con o sin razón, es un juez el que puede determinar cambiar tu patrimonio, incidir directamente en él. Entonces yo sí diría que hay un área de oportunidad enorme en el Poder Judicial de la Federación, para que haya inversiones a largo plazo y para que haya proyectos que sean bancables o acceso al crédito. Tú necesitas pues una palabra, ¿no?, que es confianza. El acreedor necesita confianza en que le vas a retribuir lo que te prestó, el inversionista necesita confianza en que va a tener una utilidad o un retorno sobre lo que hizo, y los trabajadores necesitan confianza en que tienen una empresa que los va a respaldar y que va a cumplir con sus necesidades y mejorar su calidad de vida. Eso en el tema de corrupción, que creo que de Estado de Derecho, que creo que impacta a todas las industrias. La opinión de Altagracia Gómez sobre pues la situación que atravesaban los jueces, y sigue dando de qué hablar. El día de ayer estuvo
Lainez Potisek, el ministro presidente de una de las salas, hablando sobre pues cómo necesitan más dinero, que no les está dando el presupuesto y que sí, la reunión que tuvieron con la secretaria de Gobernación y la encargada jurídica de la Presidencia de la República fue para pedir más lana. Los amparos, aseguran, no los pusieron ellos, hablando en relación a los candidatos del Poder Judicial que se quedarán muy probablemente sin poder estar en las boletas. Echa la culpa pues a los jueces, aunque todos sabemos que los jueces pues actúan por consigna de Piña. Vamos a verlo. La presidenta Sheinbaum dijo ese día 17 que algunos ministros, ¿sí?, están utilizando el espacio que tienen para evitar que se dé la elección al Poder Judicial y que han hecho 3 acciones en contra de la reforma constitucional. 1, aceptar o interponer los amparos para que no se cobre el recurso de los fideicomisos. 2, interrumpir los trabajos de la Comisión del Poder Judicial. Y 3, la tercera forma es que al disminuir el presupuesto del Poder Judicial, ¿sí?, dice, quieren ustedes disminuir las prestaciones a los trabajadores. Y una vez más dice, la Corte o la Presidenta y algunos ministros están actuando contra la reforma al Poder Judicial. Ministro. Muy bien. La primera, aceptar amparos o interponer amparos. A ver, los amparos no los interpusimos, o sea, nosotros, los ministros o ministras. Los amparos los interpusieron, sí, en muchos casos jueces, juezas, secretarios de estudio y cuenta, magistrados, magistradas, que sintieron vulnerados totalmente sus derechos y que tienen el derecho de ampararse. Esto es bien importante y qué bueno que me lo preguntas, porque se tiene la impresión que la Suprema Corte, un ministro, una ministra o la ministra presidenta tiene la facultad o el poder de instruir o de revocar una suspensión o de instruir que un amparo vaya en un sentido o en otro. Yo entiendo que las estructuras jerarquizadas de la administración, así son y así deben de ser, sea difícil de entender por qué la Corte no puede decir, no, juez, quita tu suspensión. Pero entenderás, Joaquín, que para nosotros, pues, lógicamente, eso es el respeto a una decisión de un juez, y es cierto que puede estar mal, definitivamente, pero entonces hay que impugnarla. Se tienen que usar los mecanismos de impugnación, unos irán a colegiado, otros incluso llegarán a la Corte para revocar, por ejemplo, en su caso, una suspensión o un amparo mal concebido. Eso es lo que no hemos podido transmitir. Por eso se nos achaca esta mala fe de decir los propician o los interponen o los aceptan. Dice, se acepta una demanda, ¿no? De controversia o de amparo. No, es que se tienen que aceptar, ¿no? Eso en el primer punto. Entonces dijimos, hay que interponer, porque interpongan los medios de defensa y así es como funciona el Estado de Derecho, ¿sí? Y después, digamos, lo de entorpecer el trabajo de nuestro comité de evaluación. Bueno, ahí pasó algo así similar. ¿Qué pasa? Al comité de evaluación, bueno, a los 3 comités de los 3 poderes, les llega una suspensión de un juez que dice detengan el procedimiento. Desde luego ya sabemos, el Poder Ejecutivo y el Legislativo dijeron no haremos caso, pero nuestro comité atendió esa suspensión y dijo, quiero decirte, Joaquín, que un abogado lo sabe, el violentar, el no obedecer una suspensión puede ser incluso un delito, ¿no? Por eso pues, se consideran que deben de atenderse, insisto, pero luego pues se pueden impugnar. Entiendo que esta de nuestro comité ha sido impugnada, entonces hay que resolver rápido para ver cuál es, si se revoca o no se revoca esa suspensión. Pero otra vez, nosotros no podemos decirle al comité, no le hagas caso al juez, ¿no? O hablarle al juez y decir, o al tribunal colegiado, revócales esa suspensión. Eso es lo que parece difícil de entender. Entendemos perfectamente que se nos diga que que se obstaculiza por esta suspensión los trabajos de nuestro comité, afectando a los candidatos que se inscribieron acá. Es cierto, eso pues, no puedo negarlo, ¿sí? Bien. Pero esa es la situación y en ese punto estamos. Y por último, disminuir, digamos, los derechos, la protección. Lo peor de todo es que ellos provocan el boicot y ellos mismos se lavan las manos, ¿no? O sea, sí, no vamos a tener candidatos de parte del Poder Judicial, vamos a cepillarles también el sueldo a gran parte de los trabajadores porque no nos podemos reducir el sueldo a nosotros, pero la culpa es de la 4T. Cabrón, pues ¿a qué horas? Si los que emiten las resoluciones y los amparos son ustedes, como a qué o por qué razón la 4T es responsable de eso, ¿no? Dice uno,
De verdad es para ponerse a pensar seriamente qué va a hacer esta gente, ¿no? Si hasta el final se están resistiendo y bueno, ya no les queda salida, o sea, están acorralados, se tendrán que ir a la basura, que es donde pertenecen. Pero bueno, vámonos al último